El relato de hoy es un relato de vocación. Relatos de este tipo hay muchos en la Biblia. Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te daré. Dios llamó a Moisés y le dijo: así dirás al pueblo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Dios llamó también a Jeremías y le dijo: no digas soy un niño, porque a donde quiera que yo te envíe, tú irás. Las narraciones de vocación son muy importantes en la Escritura. Nos dicen cómo Dios llamó a hombres comunes a su servicio. Pese a que muchos han sugerido que las narraciones de vocación son en sí un género literario con una estructura definida, no existe un consenso sobre si en realidad lo son o no lo son y sobre si tienen una estructura definida o no. Sin embargo, el día de hoy quiero compartirles 4 elementos que a mí me parecen comunes dentro de las narraciones de vocación, que finalmente son los mismos elementos de una vocación el día de hoy, los mismos elementos de un llamamiento. En primer lugar, las narraciones de vocación tienen como contexto una situación difícil por la que está pasando el pueblo de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, sabemos que el pueblo de Israel estaba pasando por problemas muy grandes. Su situación era sumamente compleja. Nos dice el libro de Éxodo que el faraón había puesto comisarios para que molestasen al pueblo. Sabemos de un infanticidio que se estaba llevando a cabo debido a que el faraón mandó a matar a los niños para que el pueblo no se multiplicara. Además de esto, Israel tenía una desunión muy grande. Lo sabemos porque nos dice el libro de Éxodo que Moisés vio a 2 israelitas que estaban peleando. Se acercó y le dijo a uno: ¿por qué golpeas a tu hermano? Quiere decir que entre ellos había una desunión muy grande, aparte de todos los problemas que ya tenían. Una situación difícil dentro del pueblo de Dios también la observamos cuando Ezequiel es llamado. Están en el cautiverio. También la vemos en Jeremías, cuando el ejército invasor de Babilonia está a las puertas. Lo observamos también con Elías y Eliseo, cuando todo parece indicar que la fe en Jehová se ha terminado y la fe en Baal ha triunfado. La situación por la que atraviesa el pueblo de Dios es clave para el llamamiento que Dios hace. En el libro de los Jueces está por todas partes una situación sufriente del pueblo y un llamamiento de Dios a una persona como respuesta a esa situación que está viviendo su pueblo. Tu llamamiento es una respuesta a la situación que está viviendo tu iglesia. Si Dios te llamó, es porque en tu iglesia está sucediendo algo, está habiendo problemas, está mal organizada, hay muchas rivalidades, hay mucho paganismo, hay falsa doctrina. Algo está sucediendo en tu iglesia y por esa razón Dios te ha llamado a su servicio. Nunca vas a encontrar en la Biblia un llamamiento para que una persona esté metida en una biblioteca estudiando sin tener contacto con el pueblo de Dios. Jamás vas a encontrar el llamamiento de una persona que se fue a estar con Dios simplemente porque quería saber mucho más y ser todo un intelectual. El llamamiento de Dios siempre está en relación con una situación que está viviendo el pueblo y por esa razón Dios llama a los hombres. San Agustín fue un hombre llamado por Dios y después de convertirse se fue a estudiar y profundizar en la fe cristiana.
Pero se llegó el momento en el que él tuvo que entrar a la vida pastoral. En una iglesia había una división muy grande. Unos querían a un pastor y otros querían a otro pastor. La iglesia estaba peleada y estaba dividida. El obispo envió a Agustín de Hipona para que calmara el pleito. Agustín llegó a aquella parroquia, se puso enfrente, abrió las Sagradas Escrituras y comenzó a explicarles la palabra de Dios. Les habló de la unidad y les habló del trabajo conjunto. Y el sermón de Agustín fue tan hermoso, tan bien explicado, tan directo al corazón, que terminando de decir su mensaje, una persona se paró y gritó: «Que Agustín sea nuestro pastor». Y toda la multitud comenzó a respaldarlo y dijeron: «Sí, que Agustín sea nuestro pastor». Le mandaron a decir al obispo que ya estaban unidos, que ya no estaban peleados, que ahora todos estaban juntos y unánimes y querían a Agustín como su pastor. Agustín quería seguir estudiando, quería seguir a solas con sus libros, pero el obispo le dijo que no. Le dijo: «Ni modo, Agustín, te están llamando y tú vas a ir a servir en el pastorado». Y comenzó una segunda etapa en la vida de Agustín de Hipona, la etapa de la vida pastoral. Si Dios nos ha llamado es porque hay un pueblo y porque Dios tiene una respuesta para ese pueblo por medio de las personas a las que ha llamado a su servicio. Una segunda característica de las narraciones de vocación es que llevan un llamado específico. Es un llamado con nombre y apellido. Lo sabemos porque Moisés fue designado por Dios para llevar a cabo la titánica tarea de sacar al pueblo de Egipto y guiarlo por el desierto. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés puso muchos pretextos. Pero se llegó el momento en el que le dijo a Dios: «Ay, Señor, envía a quien debes de enviar». Y dice la Biblia que Dios se enojó. Para Moisés había más gente que podía llevar a cabo la tarea. Y así piensa una persona que no tiene vocación. Piensa que hay otros mejores que él que lo pueden hacer. Piensa que hay otros más carismáticos, otros más guapos, otros con mayor influencia y mayor conocimiento, y ellos podrían llevar a cabo la tarea mejor. Y sin embargo, el que tiene vocación sabe que a pesar de que haya otras personas mejor capacitadas, Dios lo mandó a él. Dios lo envió a él a llevar a cabo su labor. El llamamiento lleva nombre, lleva apellido, lleva lugar y lleva tiempo. Quien no tiene vocación normalmente dice: «Bueno, si yo no voy, otra persona lo hará. Si yo no estoy, alguien más podrá hacerlo». Pero quien tiene vocación va a decir: «Aunque haya miles que lo puedan hacer, a mí Dios me designó para esa tarea». Hace mucho tiempo se dice que en los Estados Unidos había un humilde pastor de una pequeña comunidad. No era un gran orador, ni era un intelectual muy destacado, ni una persona con mucha influencia. Pero en una ocasión a este hombre lo invitaron a viajar a Inglaterra para escuchar predicar al príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon. Y este humilde pastor viajó a Inglaterra para escuchar predicar a Charles Spurgeon. Y cuando estuvo en Inglaterra y escuchó predicar a Spurgeon, se quedó sumamente impresionado. La forma que predicaba, toda la gente que asistía a escucharlo, la organización que tenía, aquello era impresionante. Cuando regresó a los Estados Unidos se sintió deprimido. Dijo: «Yo no soy un gran predicador». Dijo: «Yo no tengo mucha gente que me sigue».
yo no tengo mucha influencia sobre las personas. Y se comenzó a sentir tan mal que ya no quería volver a predicar. Hasta que después de un tiempo, Dios le dio una respuesta. Y la respuesta fue: el mismo Dios que predica Spurgeon es el mismo Dios que yo predico. La misma palabra que predica Spurgeon es la misma que yo predico. Y así como Dios llamó a Spurgeon a predicarle a esa gran multitud, Dios me llamó a mí a predicarle a este pequeño grupo de personas y recuperó su vocación. Porque aquel que tiene vocación entiende que aunque haya muchos mejores que él, Dios lo ha designado a él para llevar a cabo una tarea específica. En tercer lugar, las narraciones de vocación llevan implícitas la incapacidad que tiene el llamado para llevar a cabo la obra de Dios. En el llamamiento de Moisés, él pone muchos pretextos. Es que no me van a creer. Y Dios le dice: no hay problema, arroja tu vara. Y cuando vean eso, te van a creer. Luego le pone un segundo pretexto: yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios le va a contestar: no hay problema, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Moisés definitivamente le dice a Dios: envía a quien tienes que enviar, o sea, envía a otro. Y Dios se enoja con él y le pone a Aarón para que le ayude. La conciencia de la limitación es otra característica de las narraciones de vocación. La persona que ha sido llamada es consciente de que él no puede hacer la obra de Dios. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías dice: soy un niño. Isaías se siente tan impuro que piensa que se va a morir desde el momento mismo del llamamiento. Y Gedeón dice las siguientes palabras: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y cuando el hombre cree que puede con sus propias fuerzas, Dios le hace ver que no puede. Cuando Gedeón salió a la guerra iba demasiada gente con él y Dios le dijo: regresa unos cuantos porque van a creer que han ganado por sus propias fuerzas. Y solamente con 300 personas Gedeón va y gana la guerra, para que quede claro que el hombre no puede, el que puede es Dios. Esa característica de el yo no puedo es muy importante en la Escritura. Hoy en día la superación personal nos repite y nos repite que nosotros debemos de decir yo sí puedo. Y esa frase está incompleta. Debemos de decir yo sí puedo con Dios, porque solito yo no puedo hacer nada. Quiero platicar la historia de un hombre que se llamó Juan Vianney. Este personaje en Europa quería servir a Dios. Fue al seminario, lo analizaron y como lo vieron que estaba muy limitado en sus conocimientos, no lo aceptaron. Juan Vianney regresaba y regresaba otra vez al seminario y no lo aceptaban. Hasta que finalmente le dieron la oportunidad de estudiar y empezó a estudiar en el seminario, pero su falta de capacidad de comprensión salió a relucir y entonces lo expulsaron del seminario. Como él a fuerza quería servir a Dios, contrató unos maestros particulares para que le enseñaran y volvió a regresar al seminario y volvió a tocar las puertas para que lo aceptaran. Pidió que aunque sea lo aceptaran para hacer el aseo o para hacer cualquier cosa que se pudiera dentro de ese lugar. Bueno, le dieron la oportunidad y ahí estuvo y aprendió poco a poco. En una ocasión, el director del seminario le dijo que él era muy, pero muy burro.
Y Juan Vianney le contestó: si Sansón con la quijada de un burro hizo tantas cosas, imagínese lo que Dios puede hacer con el burro completo. Y entonces al director le quedó claro que Juan Vianney tenía un deseo profundísimo de servir a Dios, a pesar de las limitaciones tan grandes que tenía. En un pequeño poblado de Europa, hacía falta una persona que atendiera la parroquia. Y entonces le dijeron al encargado: ¿por qué no enviamos a Juan Vianney? Y él dijo: no, es muy burro, él no puede ir. Pero finalmente terminaron enviándolo. Al poco tiempo se enteraron de que Juan Vianney tenía la iglesia llena y la fe se había avivado en esa comunidad. Y toda la gente estaba buscando a Dios y Dios estaba haciendo un gran milagro por medio de ese hombre tan burro. Intrigados se preguntaban: ¿qué habrá hecho Juan Vianney? Y allá se fueron a verlo. Y él les dijo: ¿qué he hecho? Pues yo no he hecho nada porque soy bien burro. Yo simplemente dejé que Dios hiciera su obra en la vida de las personas. Cuando vivían un problema y venían conmigo, simplemente les decía: vamos a leer la Biblia a ver qué es lo que Dios te dice. Cuando tenían un problema y venían, les decía: vamos a orar a ver qué es lo que Dios te responde. Y lo único que hice fue no estorbar para que Dios obrara en sus vidas. La limitación que uno tiene y que uno reconoce es muy importante, y quizá esa sea la principal causa de los fracasos pastorales: la autosuficiencia intelectual, la autosuficiencia en la predicación, la autosuficiencia en las relaciones. Cuando el ser humano cree que es autosuficiente, no puede llevar a cabo la obra de Dios, porque una de las características de la vocación es decir: yo no puedo llevarlo a cabo. Pero la última característica es que aunque nosotros no podemos llevarlo a cabo, Dios sí lo puede hacer. Y Dios utilizó a ese hombre tan limitado que no sabía hablar, llamado Moisés, y abrió las aguas para que el pueblo pasara en seco. Y Dios utilizó a ese hombre pobre y humilde llamado Gedeón para que con 300 personas pudiera darle la libertad al pueblo de Israel. Y Jesucristo llamó solamente a 12 para conquistar todo un mundo. Y el que los llamó a ellos es el mismo que nos llama a nosotros. Hay un pueblo en necesidad y nosotros estamos sumamente limitados, pero Dios es el que hace la obra. Que Dios los bendiga.